Y básicamente porque en general hay serios problemas en el manejo de la inversión pública que no tienen que ver con que se manejen en determinada institución o ministerio, sino que tiene que ver con un serio problema de gestión pública. Recordemos que en los últimos años ha habido un deterioro enorme de la calidad de los funcionarios públicos. Iniciamos el programa dialogando respecto al tema de la creación de un nuevo ministerio. Y obviamente vamos a absolver algunas dudas con un personaje que tiene experiencia en ministerios porque ha sido ministro de Vivienda y ha sido ministro de Agricultura. Estoy con Milton Bonges. ¿Cómo está, señor Bonges? Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Luis. Encantadísimo de estar con ustedes. Exministro, ¿cómo el Ejecutivo puede plantear la creación de un nuevo ministerio si las unidades ejecutoras que va a absorber no han tenido éxito durante todos estos últimos años? Sí, bueno, en realidad este proyecto de ley parte de una vieja tradición de muchos políticos en que piensan que creando ministerios se solucionan los problemas, pero en realidad eso no es así. Fíjate, hace un año, en el mensaje de 28 de julio, la Presidenta de la República anunciaba que iba a crear la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver los problemas de mala calidad de la inversión pública. Esa se creó la ANIN, no tiene ni un año funcionando y ahora se anuncia que se crea el Ministerio de Infraestructura, cuando en realidad lo de la ANIN fue bastante malo, porque no logró acelerar la ejecución física de obra, sino básicamente se dedicó a pagar cuentas pasadas. Y en realidad el problema de fondo es que el gobierno no tiene un diagnóstico de por qué la inversión pública se ejecuta tan mal. Mira, en promedio, un proyecto de inversión demora más de 1000 días adicionales a lo que dice el expediente técnico. Y en promedio, el sobrecosto es entre 20 y 30% de lo que dice el expediente técnico. Entonces, tenemos un serio problema de eficiencia, pero que no se soluciona con una mirada parcial en la que uno dice, si creo un ministerio, como por arte de magia, se van a solucionar los problemas. Claro, exministro, estos sobrecostos se dan quizás porque todo se está centralizando. Mira, en realidad los sobrecostos se dan tanto a nivel del gobierno nacional como de los gobiernos subnacionales. Recordemos que en el país la mayor cantidad de plata se ejecuta en los gobiernos subnacionales. Si sumamos lo que ejecutan en los gobiernos regionales y gobiernos locales, suma aproximadamente entre el 60 y el 70% del total de la inversión pública del país. Es decir, los principales ejecutores de la inversión están a nivel descentralizado. Pero esta ley no toca esa parte de la inversión, solamente está tocando la parte del gobierno nacional. Y en realidad tampoco toda la inversión del gobierno nacional, sino entre 40 y 50% de la inversión que maneja el gobierno nacional. Así que aun cuando fuera un éxito este Ministerio de la Infraestructura, que no lo va a hacer por una serie de motivos, solamente estaríamos afectando a lo más entre el 20 y el 25% de la inversión pública total. Claro, exministro, para que la ciudadanía entienda, por si acaso, este ministerio entraría en funciones aproximadamente en 2 años, tengo entendido, pero quisiera saber su opinión respecto a 2 programas que a mí me preocupan desde la perspectiva del interior del país. PRONIS y PRONIED, educación y salud, que por lo general muchos de los proyectos iniciados por estos programas han tenido serios problemas a nivel nacional, colegios y hospitales.
Así es, así es. Y básicamente porque en general hay serios problemas en el manejo de la inversión pública que no tienen que ver con que se manejen en determinada institución o ministerio, sino que tiene que ver con un serio problema de gestión pública. Recordemos que en los últimos años ha habido un deterioro enorme de la calidad de los funcionarios públicos. Recordemos también que los ministerios, por ejemplo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, son parte de unas cuotas de poder de distintos partidos. No hace mucho tiempo el Ministerio de Salud era, y todo el mundo lo sabía, recordemos... No tenemos un problema en la comunicación, a ver, espero resolverlo pronto, pero efectivamente, ¿no? Estas dos unidades ejecutoras que acabo de nombrar, ¿no? Son las encargadas de diseñar, de elaborar proyectos. ¿Aló? Sí, señor exministro, ahora sí, lo estamos escuchando, ya recuperamos la comunicación. Sí, lo que mencionaba es que el principal problema tiene que ver con la mala calidad de funcionarios públicos. Hace no mucho tiempo, Servir hizo evaluaciones de la calidad de los funcionarios públicos y de más de 1.000 funcionarios públicos evaluados, en el caso de funcionarios que están viendo temas de planeamiento estratégico, apenas 1 o 2 por cada 1.000 funcionarios tenían las competencias mínimas necesarias para hacer lo que estaban haciendo. En los que se dedicaban a inversión pública, también 1 de cada 1.000 tenía las competencias mínimas. Lo mismo en contrataciones, adquisiciones, lo mismo en manejo presupuestal. Entonces el problema de fondo es que hemos politizado la gestión pública, no la hemos profesionalizado, no hemos respetado la meritocracia y tenemos miles de personas trabajando en temas que no conocen, y eso se presta a la ineficiencia y a la tremenda corrupción que existe en el país. Claro. Exministro, 2 proyectos importantes que también van a pasar a esta cartera. Hablamos de Provías Nacional, y en realidad es el mismo, y Provías Descentralizado. Y mire todo lo que ha pasado en nuestra historia reciente. La carretera Libertadores-Guari es una desgracia. Y sobre todo, sobre este tema, yo quisiera también tener su opinión sobre las concesiones que se dieron en su momento. Por ejemplo, en el norte tenemos una concesión para la carretera Panamericana Norte que ya está por culminar, por ejemplo, y a la fecha no cumplen con la construcción de vías de evitamiento, de circunvalaciones, de puentes peatonales, etcétera, etcétera. ¿Qué nos garantiza, ¿no?, que cambie en algo la administración de la red vial a nivel nacional con el traspaso de Provías al nuevo Ministerio de Infraestructura? Mira, yo no creo que, sobre todo porque una de las cosas que declararon las autoridades del gobierno hace unos días es que esto no significaría un borrón y cuenta nueva, sino que solamente traspasar a los mismos funcionarios que están hoy día para que cambien de sombrero. En vez de llamarse Ministerio de Transportes, la gente de Provías iba a pasar a llamarse Ministerio de Infraestructura, igual los del PRONIS, igual los del PRONIET, igual los de Agrorural, igual los del PSI, etcétera. Entonces, si vamos a tener a las mismas personas haciendo lo mismo, claramente no va a haber una mejor gestión de los proyectos. Fíjate, con la NIN uno pensaba que iban a convocar a los funcionarios públicos de mayor experiencia en el pasado, los que tenían una trayectoria limpia, transparente, que iban a convocar a gente que tenía experiencia de eficiencia en el pasado. Y en realidad la NIN se convirtió en un centro de contratación de amigos del gobierno.
hubo un concurso para seleccionar el jefe, y en realidad ese concurso claramente no respetó la meritocracia. Al final se puso a la gente que el gobierno decidió poner a dedo sin contar con la experiencia necesaria para hacer las cosas. Entonces, dicho así las cosas, yo no creo que va a haber un cambio significativo en la gestión pública. Lo que sí puede haber es que se van a detener la ejecución de obras, porque pasar de un ministerio a otro, ese proceso va a hacer que muchas funciones se detengan por el ajuste entre pasar a un ministerio a otro. Ahora, yo no digo que hay que mantener las cosas como están, que sí se deberían hacer reformas, sobre todo una reforma integral del Estado, pero no a la loca. Fíjate, este proyecto de ley tal como está tiene errores gravísimos. Por ejemplo, en el Perú no existe una definición de infraestructura. Lo que existe es una definición de proyecto de inversión pública, que es diferente. Suena parecido, pero es diferente. Entonces no existe ninguna norma reglamentaria que se refiera a proyectos de infraestructura. Entonces tú no sabes si estás hablando de proyectos de inversión pública, de proyectos de inversión privada o proyectos de inversión público-privada. Ahí se va a generar un caos tremendo y va a significar, entre otras cosas, que casi la mitad del Ministerio de Economía y Finanzas salga del ministerio para irse al ministerio recientemente creado, y así una serie de ministerios deberían entonces fusionarse o redefinirse, ¿no? Entonces, esto no es solamente crear un nuevo ministerio, sino es entrar a una profunda reforma y reestructuración del Estado, que por lo que hemos visto en los últimos tiempos, no va a ser posible ser realizada en este contexto político y económico del país. Claro, señor exministro, para terminar, hay que reformular todo, pero también hay que hacer una purga de estos malos funcionarios que usted acaba de anunciarlos. Absolutamente, tenemos que tecnificar la carrera pública e irnos por la meritocracia. Lamentablemente ni el Congreso de la República, ni el Gobierno Nacional, ni tampoco los subnacionales apuestan por las meritocracias. El aparato público se ha visto como la fuente de contratación de los allegados del partido, de los sobrinos, de los primos, de los tíos, de las amigas, y no de los mejores funcionarios públicos, como es en otras partes del mundo, ¿no? En Europa, por ejemplo, los chicos que acá salen de las universidades hacen concursos públicos de méritos para ingresar al Estado. Claro, exministro, quiere decir que el nuevo ministerio seguirá siendo un botín. Yo creo, si no cambiamos y reformamos profundamente el marco institucional, seguirá siendo un botín, efectivamente. Perfecto. Muchas gracias, señor exministro Milton Bonges. Le agradecemos por su atención.